Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Valorant Mobile. Hola, ¿cómo están? ¿Sexys? ¿Les encanta el Valorant? A mí sí. ¿Y a ustedes? ¿Y si no les gusta? Pues que se jodan. Ok, pues primero que nada, like, suscripción, muerte, que es lo más importante, claro que sí. Y vamos a empezar fuertes en el día de hoy. Como dice el título del video, esto es para calmar a la gente porque mucha gente me estaba preguntando. Y también me dijeron, Destro, ¿qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No me digas que también cancelaron Valorant. Yo no sé quién fue el pendejo que dijo Valorant se canceló. De momento no hay noticias de que se ha cancelado. De momento supuestamente sigue en desarrollo. Y de momento el desarrollo para consolas está lento. Creo que fue hace unas 2 semanas o una semana, Valorant hizo completamente un video explicando de que sí querían llevar el juego a muchas consolas y dispositivos. Básicamente refiriéndose a que sí, va a llegar en consolas y va a llegar a dispositivos móviles. Pero según se entendió, lo que se referían completamente que el desarrollo estaba siendo lento era en consolas, no en dispositivos móviles. Porque en dispositivos móviles ya tenemos estos gameplays, que este es el mapa de Vine, estamos viendo a Jet, ya estaban los agentes y demás. Y en cambio en consola no hemos visto ningún gameplay, pero ni filtrado. Entonces, ok, perfecto. En fin, todo esto radica de que pues vinieron a decirme mucha gente por correo, que sí por obviamente mensajes al privado, que sí en Instagram, que sí incluso me mandaron mensajes al privado por Facebook, que también me mandaron mensajes al privado del correo y me dijeron, Destro, ¿qué ha pasado? ¿Cómo es eso de que Valorant se va a cancelar? Y señores, no, Valorant Mobile no se ha cancelado, sigue en desarrollo, Riot Games lo quiere pulir. Si bien lo que sí se ha retrasado son sus fases betas. Como ustedes saben, pues el juego ha estado en prueba. Y se ha retrasado mucho, hay que ser sinceros, porque se tenía pensado de que por lo menos para diciembre hubiera una beta cerrada en la cual con el APK posiblemente te meterías a la fuerza, pero te meterías las cosas como son. Pero esto no ha ocurrido y en pleno 2023 estamos esperando de que haya completamente un resurgimiento del juego y que haya completamente una noticia básica que diga, bueno, pueden probarlo, beta cerrada, APK, código, de acceso anticipado, lo que sea. Pero que se pruebe, hombre, o sea, que se pruebe, porque así empieza todo, ya probándolo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado al día de hoy? Pues sencillamente Valorant está en desarrollo, se espera de que pues tengamos más noticias a lo largo de este año y esperemos de que supuestamente se tiene pensado que para el segundo trimestre de este año, segundo trimestre nos estamos refiriendo, ya para que lo sepan, abril, mayo, junio, tengamos novedades de la beta de este juego. Se espera. O sea, esto lo han comentado gente como Ritzkin, creo que si no estoy mal, algunos leakers oficiales y también algunos ex trabajadores que han comentado y les han preguntado algunas que otras cosas y pues les han dicho, bueno, no se preocupen, Valorant Mobile está ahí. O sea, no es que lo van a cancelar completamente. Y te diría, ok, esto es arriesgado de que pase, pero con el tema de lo que pasó actualmente con Apex Legends, que pues Electronic Arts está viendo actualmente de cómo lograr sacar el juego sin estar con Tencent, o sea, ya se la saben. Y pues el tema de que también cancelaron Battlefield sin haber salido, que bueno, esa me la esperaba, lo de Apex no, pero lo de Battlefield sí. En fin, vamos a ver qué hacen completamente la gente de Riot. Si bien Riot tiene un estandarte de, bueno, vamos a sacar el juego por lo menos para que todo el mundo se logre viciar, y voy a ser sincero, todos los juegos de Riot Games son completamente de vicio, o sea, que si LOL, que si Legends, bueno, el TFT, que si obviamente el poderosísimo Valorant al día de hoy, que para mí es un juegazo. Y pues no sé, o sea, Riot Games que dentro de poco va a sacar un juego de peleas con todos los campeones, bueno, con todas las leyendas, campeones, como quieran decirle, de League of Legends. O sea, básicamente como un Mortal Kombat, pero de League of Legends, o un Tekken de League of Legends. Entonces, ya te lo digo yo, que también va a estar guiando posiblemente para móvil. Como ustedes saben, ahora todo va a estar guiando para móvil. Y mucha gente tiene miedo de que cancelen estos proyectos. Por ejemplo, tiene miedo de que cancelen completamente el New State. Cosa que no me sorprendería si en dado caso lo hacen, pero Krafton no va a dejar morir su juego. No es como Electronic Arts, al menos en eso. Bueno, no se va a cancelar Rainbow Six, que pronto hablaremos de eso en detalle en un próximo video, no se preocupen. Porque Rainbow Six tampoco lo van a cancelar. Y Valorant tampoco. O sea, de momento Riot lo único que quiere hacer es completamente seguir sacando mejores actualizaciones, mejorar su juego y sacarlo para dispositivos móviles. Lo que pasa es que hace no muy poco, creo que si no estoy mal, Riot recibió un hackeo máximo como el que le pasó a Rockstar, que pues consiguieron el código fuente de LOL, creo que fue, y también el de Valorant o algo por el estilo, pero bueno, en fin, al cabo lo hackearon y les consiguieron el código fuente. Ok, como ustedes saben, el código fuente básicamente lo que lleva a detalle la progresión y el hacer un videojuego. O sea, tranquilamente. Ok. Pues veremos cómo lo logra mentalizar Riot Games. Pero de momento, pues no. O sea, básicamente Valorant sigue en pie. Así que
Por favor, estén pacientes, estén tranquilos, no se crean esas completamente locuras. De momento se le ha preguntado a Riot si sigue en pie lo de Valorant Mobile, y pues esa es la idea, eso es lo que tienen planteado. Como ustedes saben, todo esto gameplay que estamos visualizando pues son de Bilibili. Y pues son filtraciones básicamente, porque por ejemplo en el apartado de la pantalla incluso miras el ID del jugador. Y pues sencillamente yo te digo, o sea, si esto me lo pasas como gameplay de fase beta ya casi a terminar, te la compro porque es Bind y está bien hecho, o sea, es para dispositivos móviles. Como ustedes saben, Valorant tiene unos gráficos animados que son muy brutales. Si has jugado la versión de PC, pues sabrás de que es muy buena. Además de que tienen que hacerlo del progreso cruzado, así como Warzone Mobile, que tiene su progreso cruzado al día de hoy. O sea, de que vos si subís un pase de batalla o incluso si tenés tus propias armas o skins, las tenés en el mismo juego. Y eso es lo que quiere hacer Valorant, no tener juego cruzado, que conste. No quieren tener juego cruzado, solo progreso. Progreso y skins, básicamente. Eso es todo. No es que vas a jugar con alguien de PC para que te viole. O sea, vos querés que te viole, hijo de puchica, uno de PC. O sea, de por sí, hijo de puchica, cuando jugás PC con PC y sos un manco, te violan. Imagínate ahora que venga uno de PC contra móvil, te violan. Bueno, excepto Fortnite. En Fortnite el aim assist era brutal y la gente que jugaba en iPad era brutal. O sea, otro pedo. Pero en fin, son cosas de la vida. No se va a cancelar este juego. Está en desarrollo. Si bien se ha retrasado muchas veces, eso es normal en cualquier juego grande. O sea, estás hablando de que estamos teniendo juegos grandes. O sea, no es cualquier paja. O sea, son juegos AAA, son juegos grandes que la gente tal vez nunca pensó que íbamos a tener en dispositivos móviles. En mi puta vida tampoco. Desde que empezamos con lo de PUBG Mobile, que luego con Mobile, que ahora que la Apex Legends Mobile, que ahora el Warzone Mobile, que la chingada madre, que el Rainbow Six, que el Valorant, que el The Division, pues puta. O sea, solo puros juegos AAA, la madre que les parió. Y además Ubisoft no va a cancelar ningún juego, ni tampoco Riot Games. Si en eso sí le compro el detalle. Ninguna compañía es igual a Electronic Arts. La que más se asemeja es Activision, pero no son tan degenerados. Electronic Arts tiene muy mala fama. En serio, demasiada mala fama. Entonces es como, ok, me lo esperaba, pero no tan así, hijos de tu madre. Pero bueno, en fin, son cositas de la vida que hay que tener en cuenta. Así que ya veremos cómo se cuece todo esto. En fin, quería hablar de este tema porque mucha gente tal vez no entiende a qué se debe los retrasos. Básicamente porque quieren pulir todos los detalles del juego. Más como es Riot, que pues no saca un juego a menos de que diga, bueno, ahora sí va a ser famoso este pinche juego. Y es lo que pasó con Valorant en 2020. Yo jugué dos betas, la cerrada de NA y la cerrada de LATAM. Dos betas. Se conseguía por Twitch Drops. O sea, básicamente tenías que ver un directo y te lanzaban el código para poder jugar el Valorant. Literalmente a tu cuenta de Twitch. Y pues eso sencillamente abarcaba completamente muchos aspectos. Así que imagino de que puede que sea así Valorant Mobile o nos vamos de un solo con APK y la cuenta de Riot. Lo único malo es que para poder jugar esa beta de Riot Games de Valorant en su momento en PC, tenía que haber sido aceptada tu cuenta de Valorant. Si es así, pues seguramente lo hagan de esta manera y pues bueno, ya veremos cómo sea o alguna que otra novedad tengamos. A ver, quería hacer este video más que todo para calmar a la gente porque piensa que Valorant está cancelado, cuando en realidad Valorant no está cancelado, papá. Sigue en pie. Así que bueno, habiendo dicho eso, me gustaría que dejaras tu poderoso like, exclusivamente, que es lo más importante. Por favor, quiero saber si esperas este juego, en serio, quiero saber si esperas Valorant Mobile, porque yo sí lo espero. Ya te dije yo, top 3 juegos que yo espero: el pinche Warzone Mobile, el Valorant Mobile, Rainbow Six Mobile. Ahí están mis top 3. Ahora, esos son juegos AAA. Juegos indie. Indie me refiero que son estudios desarrolladores independientes. Podría ser el Indus Battle Royale, que incluso podríamos estar hablando del Undawn, que también, bueno, no son tan indies como digamos porque ese es de Tencent. Y el Indus sí es de un estudio desarrollador independiente indio. Pero bueno, son cositas de la vida, entre otros juegos que hay que estar pendientes. Pero en fin, igual les traeré completamente toda la cobertura como siempre. Bueno, muchas gracias por el apoyo. Nos vemos en el siguiente video del canal. Hasta la próxima.